Así que, bueno, mis queridos hermanos, hoy quiero seguir con un libro que yo le dije que estábamos comenzando, que es la segunda carta del apóstol Pedro, y que la vez anterior, no el fin de semana pasado, sino que la vez, así que dos fines de semana atrás, estábamos iniciándola. Entonces ahora vamos a seguir de continuo con esta carta. Entonces la palabra de hoy tiene por nombre que estamos completos en Cristo. Entonces yo los quiero invitar a que puedan abrir su Biblia o mirar en sus celulares, ir a la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo 1, y vayamos a leer los versos 3 y 4. Capítulo 1, versos 3 y 4. Yo voy a leer una versión que para el día de hoy nos va a servir muchísimo, que se llama Nueva Traducción Viviente, que es NTV, porque es un lenguaje más actual y nos va a ayudar muchísimo. Dice así la palabra de Dios. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. ¿Ya? Seguramente en la Reina Valera 1960 ustedes tienen que la vida y la piedad. Entonces yo ahí les voy a tratar de explicar un poco. Miren, aquí en el apóstol Pedro escribe esta carta, les voy a recordar un poco, porque él ya está encarcelado, próximo a ser ejecutado. En una parte de la carta dice que el Señor ya le dijo que prontamente iba a dejar este cuerpo, o sea que prontamente iba a morir, que no iba a suceder como veces anteriores, que el Señor lo había librado, lo había sacado de la cárcel de manera poderosa, extraordinaria, con prodigios, ¿cierto? A través de ángeles lo había sacado de la cárcel y de muchas situaciones peligrosas y de muerte. Pero en esta ocasión el Señor ya le había mostrado que ya tenía que partir a la presencia del Señor. Y Pedro ya lo sabía, entonces estaba escribiendo esta carta porque se daba cuenta, y por revelación del Espíritu, que iban a comenzar a entrar falsos maestros, que iban a entrar con herejías destructoras para apartar de la verdad a los hermanos. Y entonces él escribe esta carta para fortalecer a todos los hermanos para que no sigan a estos falsos maestros. Entonces, él aquí comienza a decir algo que es algo muy hermoso, que tiene que ver que estamos completos en Cristo. Ya lo vamos a desglosar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o han visto a personas de que una vez que nos convertimos al Señor, recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y la palabra dice que nosotros en Él nacimos de nuevo. Que de hecho nuestro Señor Jesús le dice a Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3, que la única manera de ver el reino de Dios y de entrar al reino de Dios es que naciera de nuevo, es que naciera del agua y del Espíritu. Entonces cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, nosotros nacimos de nuevo. De hecho, el apóstol Pablo dice que somos nuevas criaturas. Agrega, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, somos una nueva persona. O sea, tú, una persona que me conoció antes de Cristo, ve al mismo Víctor, un poco más viejo, con cana, pero ve a Víctor. Entonces, si alguien del barrio me conoce, dice, pero ese es Víctor, yo lo conozco, si este jugaba la pelota conmigo y decía grosería y hacía tontera igual que nosotros. Y alguien le puede decir, sí, pero es que no es el mismo porque nació de nuevo. En el fondo, es otro Víctor. Y alguien diría, pero ¿cómo va a ser otro Víctor? Sí, es otro Víctor que está en el cuerpo de Víctor. O sea, él es Víctor Herrera, pero otro. ¿Por qué? Porque nació totalmente de nuevo. Entonces comenzó una vida nueva cuando Cristo vino a su vida.
¡Wow! Entonces nosotros, cuando comenzó nuestra vida en Cristo, comenzó todo. Ese día nosotros fuimos justificados por la fe. Nosotros fuimos salvos, sí, pero fuimos justificados. Y entonces comenzó en nosotros una vida con Cristo, ¿ya? Y tal como dice Filipenses 1:6, dice que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero por algún motivo, los cristianos y la gente que está en Cristo, teniendo esta vida nueva, teniendo la promesa de Dios y sabiendo que ya estamos sentados en lugares celestiales y que el Señor nos ha prometido que nos resucitará en el día postrero, vivimos como si nos faltara algo. Vivimos como si estuviéramos incompletos, como si tuviéramos que alcanzar una nueva espiritualidad, como si necesitáramos algo más. ¿Te das cuenta? Y por eso que lamentablemente a veces las personas tienden a irse al judaísmo, lamentablemente, y eso que si alguien lee la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, cómo partieron por el Espíritu y van a terminar por la ley. O sea, este pacto es mucho mejor que el anterior. ¿Cómo te vas a salir del pacto más perfecto, más precioso y más hermoso que el Señor? Porque todo lo anterior era una sombra de este pacto nuevo, que es perfecto en Cristo. Pero ¿por qué sucede eso, amados hermanos? Porque las personas tienden a pensar que les falta algo. Entonces, porque las personas dicen, y pasaba en esta época, es que está bien que los gentiles conozcan al Señor, está bien que reciban el Espíritu Santo, aunque se sorprendieron. De hecho, cuando sucede ahí en Hechos capítulo 10, que se derrama el Espíritu Santo sobre los primeros gentiles en la casa de Cornelio, estaban todos horrorizados y dijeron, pero ¿cómo es que el Espíritu Santo también se derrama sobre los gentiles? Y bueno, tuvieron que convencerse que el Señor no hace acepción de personas, y eso que el Señor le había mostrado una visión a Pedro, que lo que él había purificado no lo llame impuro. Y el Señor ya no había purificado. O sea, los judíos están purificados en Cristo y los gentiles están purificados en Cristo. Toda persona de tribu, lengua y nación está purificada en Cristo. En la sangre de Cristo ya estamos purificados, santificados y tenemos paz para con Dios y reconciliación. Y como dijo el apóstol Pedro, antes que nosotros no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y el libro de Hebreos señala que ya Dios no existen dos pueblos porque quitó la pared que separaba a los gentiles de los judíos, haciendo un solo pueblo en Cristo. Entonces, pero nosotros se nos hace pensar que si decimos las palabras en hebreo, que si hacemos esto, que si hacemos este ritual, y en ese tiempo era, no, pero se tienen que circuncidar a lo menos, tienen que hacer esto a lo menos, tienen que hacer esto. Siempre una añadidura al Evangelio, o sea, a la plenitud de Cristo. Y aquí quiero decir algo que también hablé un poco ayer en la iglesia de Punta Arenas, que por eso que es muy importante cuando los reformadores, en el año 1500 y algo, ¿cierto?, hacen volver en el fondo a la palabra, dijeron, no, esto ponen las 5 solas, dice, solo la autoridad la tiene la Escritura, pero también dice que la salvación es solo por gracia y la justificación es solo por fe y es solo por Cristo. Y solo a Dios sea la gloria. Entonces, sin ninguna añadidura, la palabra, Cristo, a través de la gracia, Él nos dio salvación, justificación, vida eterna. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo, en el verso 3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. En otra parte dice, todo lo que conviene a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder. En otra versión dice que también el Señor nos ha dado su poder para vivir como Dios manda, dice NBI. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todo lo que necesitamos para vivir la vida justa, santa y piadosa, una vez que nos convertimos, esa vida que nosotros nos damos cuenta que humanamente es imposible vivir, ya nos han sido dadas por el poder de Dios, que podemos vivir esa vida justa, santa y piadosa, porque el poder de Dios, a través del Espíritu Santo,
habita en nosotros. Y es este poder de Dios que nos va transformando y haciéndonos parecer cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos va transformando a la estatura de un varón perfecto. Es por eso que todo lo que necesitamos ya está en Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando asciende al cielo, y mientras está antes de incluso de ir a la cruz, le dice a sus discípulos: yo no los voy a dejar huérfanos, porque yo sé que ustedes humanamente no pueden, porque ustedes tienen una lucha, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, dice: ay de mí, dice que tengo una lucha, hago lo que no quiero y lo que no quiero eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después agrega: gracias doy a nuestro Dios por nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿dónde está la salvación? En Cristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz, no solo vino a librarnos del infierno, no solo vino a librarnos del juicio, porque eso es la salvación. La salvación es que el Señor va a pasar en el día del juicio vamos a ser declarados justos, porque en Cristo fuimos justificados. El que tiene la fe en Cristo es justificado por medio de la fe. Entonces, nosotros somos justificados por la fe. Entonces, fuimos justificados. Y el día que el Señor venga, nos va a resucitar, y su promesa se va a cumplir, que nos va a resucitar en el día posterior y nos va a dar un cuerpo en gloria. Pero eso no es todo. El Señor se está haciendo de un pueblo y está transformando la manera de pensar, los corazones y la vida de los que ya son pueblo de Dios. ¿Cómo se llama ese proceso que comienza una vez que te convertiste hasta que te mueras y te vayas con Cristo, pero permaneces en la tierra? Eso se llama santificación. Es la obra de santificación que hace Dios en nosotros, en su pueblo, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos abre el entendimiento, nos quita el velo y podemos ver a Cristo. Entonces ahí lo conocemos como nuestro Señor y Salvador, nacemos del agua y del Espíritu y ese día nacemos para el Señor y somos bebés. ¿Quién te convenció según lo que dice la palabra? Y Juan lo dice en Juan capítulo 16. Dice: y vendrá el Espíritu Santo y los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16. Ahí comenzaste. Pero el Señor no quiere que tú vivas culposo, culpable o en un búnker o te vayas a la montaña esperando hasta que el Señor te lleve. O únicamente, es cierto, tenemos que esperar la venida. Y como decían los apóstoles, Maranata, Cristo viene. Vivamos una vida conforme a la palabra de Dios porque Cristo viene. Pero el Señor no es que solamente te salvó y luego te deja solo a tu suerte hasta que te vas con Cristo y te evita ir al infierno y el juicio eterno. No, porque Él quiere que tú, aquí en la tierra, y yo, seamos sal y luz de esta tierra. ¿Y cómo podemos ser sal y luz si tenemos todavía dentro de nosotros una naturaleza pecaminosa que nos hace caer? Entonces luchamos. Y el Señor dice entonces: yo te voy a santificar. Y Juan capítulo 16, al igual que lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, dice que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Yo no los dejaré huérfanos, los guiará a toda verdad. Pablo dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, ¿cierto? ¿Cómo la comenzó? A través del Espíritu Santo que te reveló a Cristo. El que comenzó la buena obra, Dios, a través de su Espíritu, la perfeccionará por el Espíritu hasta el día de Jesucristo. Y aquí está diciendo el apóstol Pedro, mediante su divino poder, el poder que levantó a Jesús de los muertos. ¿Cuál es el poder que levantó a Jesús de los muertos? Su Espíritu Santo. Dice: Dios nos ha dado, y grábate esto, todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo lo que tú necesitas para llevar una vida en rectitud está en la comunión, en que tú te dejes pastorear por las instituciones, por lo que Dios ha dejado, y que te dejes pastorear por el Espíritu Santo, que te dejes corregir,
que nos dejemos redarguir, exhortar, corregir por la palabra que es espíritu, porque es Dios mismo hablándonos, y por el Espíritu Santo que nos transforma desde adentro. Si eso es lo poderoso, amados hermanos, Dios en el antiguo pacto venía de tanto en tanto y solo en alguno, y venía al tabernáculo o al templo y habitaba la presencia de Dios. Pero ahora la gloria de Dios, la presencia de Dios, viene a morar dentro de ti y dentro de mí. O sea, Dios nos transforma desde adentro. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, la gente ve un mismo Víctor Herrera, una misma persona, que el cuerpo se le va deteriorando, va envejeciendo como todos, pero no va viendo, como dice Pablo, que mi ser interior va creciendo espiritualmente cada día más. ¿Por qué crece cada día más? Crece cada día más porque el Espíritu de Dios está haciendo una obra sobrenatural en nosotros. Y nosotros tenemos que dejarnos obrar por el Espíritu, ¿ya? Que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y por lo tanto la autoridad la tiene la palabra de Dios, la Escritura, a través de ella. Entonces, hoy día quiero que te quedes con esa enseñanza que estamos completos. Mira, ayer igual toqué una palabra que voy a leer nuevamente con ustedes. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Denme un momento que la estoy buscando. Filipenses, Colosenses capítulo 2. Voy a leer desde el verso 9. El 9 y el 10 solamente. Dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Mira, escucha esto. En otra parte dice habita corporalmente, pero lo que quiere decir lo que está aquí, toda la plenitud de Dios habita en Cristo en un cuerpo humano. O sea, en Cristo caminando como humano habitaba la plenitud completa de Dios. Por eso que Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. ¿Te das cuenta? En él habita la plenitud en un cuerpo humano. Y mira lo que dice el 10. De este modo, así como en Cristo habita la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de toda gobernante y de toda autoridad. O sea, nosotros al estar en Cristo, como Cristo, en Cristo habita la plenitud de Dios, y nosotros al haber sido unidos a Cristo por medio de la fe y del bautismo, nosotros estamos completos en Cristo y no necesitamos nada más. No necesitamos seguir otros rituales, no necesitamos nada. Necesitamos fortalecernos y crecer en Cristo, que crezca nuestro conocimiento y nuestra fe en Cristo para comprender cada vez más esta verdad, que estamos plenos en Cristo y completos en Él. Voy a seguir leyendo ya para ir finalizando esta palabra que vuelvo a 2 de Pedro capítulo 3. Todo esto, ¿ya? Dice que todo lo recibimos por el poder de Dios. Todo esto lo recibimos. ¿Cómo recibimos toda esta verdad? Lo recibimos, o este poder, al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. O sea, ¿cómo tú vas creciendo en el poder de Dios? ¿Cómo vas creciendo en gracia? Tal como dice la palabra. Y Jesús, nuestro Señor, crecía mientras era niño en gracia, en estatura y en sabiduría para con Dios y con los hombres. ¿Cómo? En la medida que vas conociendo más a Dios, a tu Señor Jesucristo, vas desarrollando, vas conociendo y se te va abriendo la fe, creces más en el poder de Dios. El poder de Dios se va haciendo grande en ti, te va transformando, va haciendo menos de ti, más de Cristo, como dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. Entonces dice, ya no quiero ser yo, que baje, la carne tiene que ir bajando y el espíritu tiene que ir creciendo. Por eso dice, alimenten el espíritu y no alimenten los deseos de la carne.
que se opone al Espíritu. ¿Cómo haces eso? En la medida que vas esforzándote y conociendo más a Cristo, sabiendo que cómo es Cristo y cómo lo vas conociendo. Ahora, ¿cómo conoces a Cristo? A través de la palabra. ¿Cómo conoces a Cristo? Al conocer a Cristo, conoces a Dios, porque Cristo vino a revelarnos al Padre. Y Cristo nos revela el Espíritu de Dios. Entonces en Él habita la plenitud. A veces hay personas que dicen, pero es que no es solo Cristo, es también tienes que conocer el Antiguo Testamento. Por supuesto, pero conociendo a Cristo, se te va a revelar el Padre. Por eso que Cristo, nuestro Señor, cuando ya resucita, ahí en Lucas 24, 44, 46, le dice que estaba todo, que en el Antiguo Testamento, en la ley, lo escrito en los Salmos, estaba todo lo que estaba escrito de Él. Y entonces, dice, le abrió el entendimiento para que comprendiese la Escritura. La persona que conoce a Cristo y se le revela a Cristo, se le revela por consecuencia al Padre. Y entiende la Escritura a la luz de la revelación de Cristo y del Evangelio de Cristo. Porque así es. Así lo dijo nuestro Señor y así lo dijeron los apóstoles y así lo dice el Señor. Entonces, dice... entonces, en la medida que tú vas conociéndolo al que te llamó por medio de su gloria y su excelencia, y debido, dice en el verso 4, a su gloria y excelencia, que Él es su gloria y su excelencia, o sea, está hablando de su parte humana y su parte divina, que Él en todo fue tentado, en nada pecó, y que es digno de seguir como un humano, y también siendo nuestro Dios, que se compadece de nosotros, y que es nuestro sacerdote, nuestro rey, nuestro profeta y nuestro todo, tanto humano como divino, ¿cierto? Dice, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Dónde están esas grandes y preciosas promesas? En su palabra. ¿Cómo cuál? Como yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cómo cuál? Como que estamos sentados en lugares celestiales. Ya tenemos la vida eterna. Dice que incluso ya tenemos un anticipo de la vida eterna. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, que es la garantía, pero que en realidad se entiende mejor diciendo, es un anticipo, yo les voy a anticipar la vida eterna a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no los va a dejar como simples humanos esperando en un búnker hasta que el Señor vuelva. ¿Te das cuenta? Y dice, estas promesas que están en la palabra de Dios, que nos resucitarán el día postrero, que estamos en Él, que no nos dejó huérfanos, y que Dios no es Dios para mentir, o sea, que no es hombre para mentir, y que nuestro Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces estas promesas son fieles y verdaderas, porque Él es fiel y verdadero para cumplir sus promesas con nosotros. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los malos deseos humanos. En otra versión dice concupiscencia. Entonces, ¿qué es lo que hace que tú... esto es tremendo, hermano. Está diciendo, ustedes ya no son simples mortales. Hay unas promesas de Dios, que la gran promesa era la que el Espíritu Santo iba a habitar en toda carne y que los hijos y las hijas iban a profetizar. Por eso que los apóstoles entendían que Dios iba a tener iba a atender a los gentiles, pero no comprendieron en su mente hasta después de que el Espíritu Santo, la gran promesa de Dios al pueblo de Dios, dada en el Antiguo Testamento, también iba a ser para los gentiles. Y dijeron, wow, Dios no hace acepción de personas y se agrada de todo aquel que le sigue, le invoca y le es fiel, sin importar de qué tribu, lengua, nación sea. Wow, nos damos cuenta que Dios no hace acepción de personas. Esa es la gran promesa y las promesas hacen posible que ahora nosotros participemos de la misma naturaleza divina de Jesús. Estamos en Él, o sea, tenemos la naturaleza de Cristo. Tenemos una naturaleza divina por el poder de su Espíritu, unido a Él por el Espíritu Santo, unido a Él por la fe. Es que eso es tremendo, amados hermanos. Ya vivimos
la eternidad. Ya vivimos en la verdad con Cristo. Nosotros ya tenemos el anticipo de la verdad. No es que estemos solamente esperando el reino de Dios. Nosotros ya estamos viviendo en la eternidad con Dios. Ya estamos sentados en lugares celestiales. La promesa de Dios ya está en nosotros. Por esa promesa es que nosotros ya estamos viviendo en la gloria de Dios. Es verdad que tenemos una lucha porque nuestras emociones, nuestro cuerpo nos hacen querer caer en pecado y luchamos. Pero tenemos abogado, tenemos un consolador, tenemos a alguien y venimos y nos arrepentimos y pedimos perdón y el Señor los limpia de todo pecado. Entonces, amado, Él es tan bueno que no es solamente que nos dio la salvación, sino que nos ha dado la plenitud, nos ha dado que comencemos una vida eterna con Él, nos ha injertado a Él y por la promesa de Dios es posible que ahora, hermano mío, participemos de la naturaleza divina de Dios y escapemos de esta corrupción del mundo que hace que los malos deseos de los humanos nos lleven hacia allá, hacia la corrupción humana, hacia la maldad humana. Y por eso que Dios dice, hagan crecer el espíritu, vivan por el espíritu y no por los deseos de la carne. ¿Te das cuenta? Entonces, amados hermanos, quiero cerrar con esto, que estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más. Dios nos ha dado todo. Nos ha dado a Cristo y cuando Cristo se fue nos dio su Santo Espíritu. Tenemos todo. Ya tenemos el anticipo de la vida eterna, el Espíritu Santo en medio de nosotros. Y si alguno de ustedes, amados míos, se siente débil, ora al Señor y dile, Señor, hazme fuerte en mi debilidad, hazte fuerte en mi debilidad. Me cuesta esto, soy débil en esto. Señor, ayúdame, fortaléceme. Y el Señor te socorrerá con su Espíritu. Y dile, Señor, quiero leer tu palabra, entenderla, sujetarme a ella. Sí, ¿puedes hacerlo? Sí. Humanamente es imposible, totalmente imposible, pero por cuanto el Espíritu Santo habita en nosotros, es que podemos obedecer al Señor como Él quiere y vamos siendo santificados porque Dios es santo y Él se está haciendo de un pueblo santo. Por eso Pedro dijo que somos real sacerdocio, nación santa, estamos siendo santificados por Dios mismo a través de la obra de su Espíritu Santo, que Él toma la obra de nuestro Señor Jesucristo, la hace real en nosotros, nos hace pueblo, somos purificados, somos limpiados, somos reconciliados y nos está purificando hasta el día de Jesucristo. Es realmente extraordinario lo que Dios ha hecho con nosotros, por eso que la palabra dice que Dios ama tanto, tanto al mundo. Amén. Oremos al Señor. Padre mío, gracias. Dale tú también ahí, ora conmigo. Dale gracias al Señor por tanto amor, por tanta misericordia, por habernos dado a su Hijo, que es la plenitud de todo, y Él es todo y está en todos. Él es el mayor misterio que había en la palabra, la gloria de Cristo, el Señor en nosotros, habitando dentro de su pueblo, haciendo de cada persona, tribu, lengua y nación su pueblo. Padre, gracias Señor, porque tú nos has dado a nuestro Señor Jesucristo, nos has dado salvación. Señor, no abriste nuestra vida, nos diste nuevo nacimiento, nacimos nuevamente. Pero no solo eso, Señor, tú nos has dado vida eterna y vivimos ya en esa vida eterna. Señor, tú ya nos estás purificando, tú ya nos estás santificando, nos estás transformando y tu Espíritu Santo nos fortalece, nos guía, nos alimenta, transforma nuestra manera de pensar, nos lleva a toda verdad. Gracias, Señor, por tanto amor, porque tú no nos dejaste huérfanos. Señor, te agradecemos tanto amor y misericordia, porque no nos dejaste aquí, Señor, huérfanos en la tierra, sino que estás con nosotros y en nosotros. Señor, oro para que todos mis hermanos se fortalezcan en el Señor y tomen esta palabra y sepan que están completos en Cristo, que no necesitan hacer rituales, que no necesitan hacer algo para ganarse la salvación, sino que todo está hecho en Cristo, que tienen que poner su fe y entregar su obediencia
a Dios y confiar que su voluntad es buena y perfecta y agradable para nosotros, y confiar que Él nos ama con grande amor y que lo único que desea es que nosotros vivamos eternamente y que desde ya todo pecado, toda esclavitud haya salido y que empiece a salir cada vez más toda esclavitud al pecado y a los malos deseos de esta tierra que corrompen la humanidad. Gracias, Señor, te damos, en ti confiamos, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén y amén.